El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El tema que vamos a ver a continuación se titula la derivada. En pantalla estamos viendo la expresión que nos permite calcular la derivada de una función. La definición de derivada dice que es una expresión que nos permite calcular de manera general la pendiente de una recta tangente a una curva en cualquier punto a través de un límite. La expresión que estamos viendo en pantalla se conoce como regla general para derivar, y al proceso de aplicación de esta expresión también se le conoce como regla de los 4 pasos para derivar. Es pues la regla general para derivar la que va a ser el objeto de nuestro análisis en este video. Empezaremos por analizar las distintas notaciones para las derivadas. Aquí vemos distintas maneras de representar la derivada. Esta se lee f' de x, enseguida tenemos y', después dy sobre dx, df sobre dx, d de f de x sobre dx, d de f de x, dx de f de x. En algún momento haremos uso de cada una de ellas dependiendo de las circunstancias, ya que algunas veces nos vamos a acomodar con una forma de representarlas y otras veces con otras formas distintas. A través de un ejemplo vamos a ver cómo se obtiene la derivada de una función por medio de la fórmula general para derivar. Vamos a usar una función sencilla. Por ejemplo, f de x es igual a x cuadrada más x más 1. Para aplicar la fórmula general para derivar, vamos a empezar escribiendo f' de x, enseguida el signo igual y después el operador del límite cuando h tiende a 0. La primera parte de la fórmula general para derivar dice que tenemos que evaluar la función en x más h. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función evaluada en x más h? Quedaría x más h elevada al cuadrado más x más h más 1. Vamos a agrupar con corchetes la función evaluada en x más h. Observamos que la expresión tiene un signo menos, entonces se lo vamos a escribir a continuación, y después tiene f de x. F de x corresponde a la función original. Entonces, encerrado en paréntesis, vamos a escribir la función original, que es x cuadrada más x más 1. Podemos observar también que todo esto está dividido entre h. Por lo tanto, nuestra expresión la vamos a dividir también entre h. Como la derivada de la función tiene que calcularse por medio de un límite, este límite no se puede calcular de manera directa en estas condiciones en las que se encuentra nuestra expresión. Por lo tanto, tenemos que transformar la expresión. Y eso lo vamos a lograr haciendo las operaciones indicadas. Entonces esto nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0. Y vamos ahora a desarrollar este binomio al cuadrado. Y nos quedaría x cuadrada más 2xh más h al cuadrado. Enseguida le quitamos los paréntesis a esta expresión. Y nos quedaría más x más h. Después más 1. El signo menos que tenemos acá va a afectar a todos los signos que están dentro del paréntesis, por lo tanto nos va a quedar como menos x cuadrada menos x menos 1, todo sobre h. Tenemos que simplificar lo que tenemos en el numerador y vemos que esta x cuadrada se anula con esta x con esta y este 1 con este menos 1. La expresión nos queda entonces como el límite cuando h tiende a 0, de 2xh más h al cuadrado más h, todo sobre h. Lo que podemos hacer en esta nueva expresión es factorizar el numerador y nos quedaría como límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h más 1, todo sobre h. La simplificación que podemos hacer acá es eliminar la h de arriba con la h de abajo y nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 1. Ya podemos evaluar el límite de manera directa.
y nos quedaría 2x más 0 más 1, que finalmente sería 2x más 1. Esta expresión es a lo que le conocemos como derivada de la función y es la que expresamos como f' de x es igual a 2x más 1. Entonces, nuestra función original es esta y su derivada es f' de x igual a 2x más 1. ¿Cómo se obtuvo esta derivada? Aplicando la regla general para derivar. Vamos a hacer lo mismo pero usando un método alterno. Vamos a utilizar la misma expresión, pero ahora lo vamos a hacer paso a paso y de manera separada. El proceso completo consta de 4 pasos. El paso número 1 es evaluar la función en x más h. X más h al cuadrado más x más h más 1. El resultado final de esta expresión es el siguiente: x cuadrada más 2xh más h cuadrada más x más h más 1. Entonces, esta expresión corresponde al paso número 1. El paso número 2 consiste en restarle a la función evaluada en x más h la función original. Esto nos quedaría de la manera siguiente. Aquí tenemos a la función evaluada en x más h y aquí tenemos a la función original. Hay que efectuar la resta entre estas dos expresiones. Vamos a hacerlo y ver cuál es el resultado. Aquí tenemos pues el resultado final después de haber hecho la resta entre las dos expresiones. Este resultado corresponde entonces al paso número 2. El paso número 3 consiste en dividir la expresión obtenida en el paso número 2, que es 2xh más h cuadrada más h entre h, y simplificar tal expresión. Si factorizamos primero el numerador, nos quedaría h por 2x más h más 1 sobre h. Simplificando esta expresión se anula esta h con esta h y el resultado que obtenemos es 2x más h más 1. Entonces esta expresión corresponde al paso número 3. El cuarto y último paso es calcular el límite de la expresión obtenida en el paso número 3. Escribimos entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h más 1. Para evaluar este límite hay que sustituir la h por 0 en la expresión y esto me va a quedar como 2x más 0 más 1, cuyo resultado final es 2x más 1. Entonces el resultado del paso número 4 es 2x más 1. Concluido el cuarto paso, podemos decir que la derivada de la función es 2x más 1. El mismo resultado que obtuvimos con el procedimiento anterior. Hemos mostrado pues la forma en que se calcula la derivada de una función utilizando la regla general para derivar, la cual también se conoce como regla de los 4 pasos. El alumno debe saber diferenciar entre la función original y su derivada y entender que la derivada de la función nos sirve para calcular la pendiente de una recta tangente a una curva en cualquier punto. Ese punto va a estar dado por x y es la parte más importante de la regla general para derivar. En resumen, podemos decir lo siguiente: te dan una función, aplícale la regla general para derivar y obtendrás la derivada que te va a servir para calcular la pendiente de una recta tangente a una curva en cualquier punto. Si se nos pide determinar las ecuaciones de distintas rectas tangentes a la curva, por ejemplo, cuando el punto A sea 1, cuando el punto A sea 0, cuando el punto A sea menos 1, cuando el punto A sea 2 o cuando el punto A sea raíz de 2, etc. Lo único que tenemos que hacer es evaluar los valores de A en la derivada de la función. Por ejemplo, para obtener la pendiente de la recta tangente a la curva cuando A vale 1, evaluamos la derivada en 1. Si queremos hallar la pendiente de la recta tangente a la curva cuando A vale 0, tendríamos que evaluar la derivada en 0.
Para determinar la pendiente de una recta tangente a la curva en el punto A igual a menos 1, tenemos que evaluar la derivada en menos 1. Si el valor de A es igual a 2 y queremos hallar la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto, tendríamos que evaluar la derivada en 2. Si tenemos un punto en el que A vale raíz de 2 y queremos hallar la pendiente de esa recta tangente a la curva, tendríamos que evaluar la derivada en raíz de 2. Entonces la derivada de una función me va a permitir determinar la pendiente de cualquier recta tangente a la curva en algún punto.